Hola, bienvenidos a esta clase en la que vamos a empezar a ver el apartado de prototipado dentro de Adobe XD. En la última lección habíamos creado el diseño de una página principal, habíamos hecho mejoras en el diseño y creado componentes. Vimos cómo funcionaban los estados dentro de un mismo componente y cómo mantenerlos de forma organizada. Para tener varias pantallas dentro de nuestro proyecto sobre las que hacer distintas animaciones y crear un prototipo, hemos creado tres pantallas que anteceden, digamos, a la primera pantalla principal, a lo que sería el dashboard de nuestro proyecto, y vamos a ver cómo funciona el prototipado para crear animaciones entre diferentes elementos de nuestro proyecto. Vamos a partir de la primera pantalla. Es importante, lo hemos hecho desde la última clase, renombrar las mesas de trabajo de forma correcta, no dejarlas con el nombre predefinido. Al final, cuando vamos a tener un proyecto muy grande, es importante mantener el orden y nombrar a cada pantalla en función del contexto. Vamos a ir a la primera pantalla y hemos creado pues, lo que sería la welcome para cuando vamos a abrir nuestra aplicación. Vimos que hemos creado una aplicación simulando la búsqueda y de restaurantes y sitios en los que comer en nuestra ciudad. Por lo tanto, hemos creado una página inicial con unos copies, unos textos, y vamos a hacer la transición de una pantalla a otra. Esta sería la primera pantalla la primera pantalla que nos encontraríamos al abrir nuestra aplicación. Por lo tanto, vamos a ver que hay una imagen de fondo a la que le hemos aplicado un filtro, un texto, y para avanzar hemos creado un botón que hemos incorporado a nuestra biblioteca de componentes y queremos que este botón, al clicar, nos mande a la siguiente pantalla. Para esto debemos crear un vínculo. Los vínculos son aquellas relaciones entre distintos elementos de nuestra pantalla que van a necesitar de un inicio y un final. Tener un desencadenante o trigger, van a tener una acción y le pondremos un destino que será aquel elemento o aquellas propiedades de un elemento o pantallas a las que debe ir ese vínculo. Por lo tanto, nos vamos a ir a la pestaña prototipo dentro de nuestra interfaz de Adobe XD, vamos a seleccionar este botón y vemos que nos aparece esta cajita azul con un botón. Como vemos, ha cambiado el panel lateral de la izquierda, no ha cambiado, pero sí que aparecen aquí nuevas opciones en el panel de propiedades. Lo primero que vamos a ver es cómo crear un vínculo. Por lo tanto, si clicamos en este botón, vemos que nos está creando automáticamente un vínculo con una flecha para llevarnos a otra parte de nuestro proyecto y se han activado varias opciones dentro del panel de propiedades. Si nosotros queremos que este botón nos lleve a la siguiente pantalla, lo único que tendremos que hacer es clicar en el vínculo que nos acaba de crear y llevarlo hasta esta pantalla. Vemos que cuando lo colocamos sobre ella nos la ilumina en azul y al soltar nos está creando un vínculo cerrado que nos dirige de este botón a esta pantalla. Así de fácil sería crear un vínculo. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos crear otro tipo de vínculo que a veces no nos va a redirigir a otra pantalla, sino que queremos que nos lleve a un estado, otro componente, o dentro de un mismo componente mostrar propiedades diferentes, podemos hacer clic y automáticamente tendríamos diferentes opciones aquí a las que podríamos editar y no necesariamente tienen que llevarnos a otra zona de nuestro proyecto. Pero al final, cuando creamos un proyecto en Adobe XD y estamos diseñando apps o páginas web, lo ideal es que todas las pantallas estén conectadas y los botones tengan una función. Ningún botón, no debe pasar que le pusemos un botón y no nos lleva a ningún sitio. Vamos a ver, por ejemplo, con el botón que hemos creado anteriormente y este vínculo, el tipo de interacción que podemos crear. Vamos a ver aquí que nos salen varias opciones en desencadenante. En inglés es lo que se llama trigger. Vamos a ver que tenemos diferentes opciones. La primera opción, la más habitual, es la de tocar. Cuando estamos trabajando en el diseño de una aplicación móvil es el tap que vamos a hacer sobre la pantalla. Podremos seleccionar otras opciones como arrastrar, teclas y mando en caso de que, si por ejemplo estamos creando una presentación y queremos controlar las diapositivas mediante el teclado o un ratón o un control externo, tendríamos que seleccionar esta opción. Y vamos a tener también una opción de seleccionar voz. Esta opción es muy interesante para crear, por ejemplo, interfaces en las que interactuemos menos de forma física. Si, por ejemplo, yo selecciono la opción de voz y aquí escribo la palabra siguiente, Adobe XD
va a entender que cuando yo lance la vista previa de esta pantalla, en lugar de clicar en el botón siguiente, se va a activar el micrófono y va a aparecer un reconocimiento de voz que, si coincide con lo que yo le he introducido, nos llevará al destino que hemos puesto anteriormente, que en este caso es la segunda pantalla. Vamos a ver cómo funciona esto de forma práctica. Vamos a ir a vista previa y vemos que nos sale aquí en nuestra mesa de trabajo, en la vista previa de nuestra aplicación, un aviso que nos dice: mantén presionada la barra espaciadora mientras hablas simplemente es para activar el micrófono. Lo que vamos a hacer es mantener la barra espaciadora, siguiente, y vemos que automáticamente nos ha cambiado a la siguiente pantalla. En este caso lo ha hecho porque ya Adobe ya ha interpretado hacia dónde queríamos crear este vínculo y nos ha marcado como destino inicio 2, que es el nombre que hemos asignado a esta segunda pantalla. Aún así, debemos configurar todas estas opciones, pero son las acciones que veremos en la clase siguiente. La forma de crear vínculos es así de fácil. Simplemente tendremos que trabajar desde la pestaña de prototipo, seleccionar aquel elemento que queremos que funcione como origen de nuestra interacción. Puede ser la pantalla completa, puede ser un texto, un botón. Lo ideal es que trabajemos con componentes para hacerlo de una forma organizada y de ahí seleccionar las diferentes opciones que nos van a llevar a otra parte de nuestro proyecto. Hasta aquí esta explicación de cómo funciona la creación de vínculos en Adobe XD. En la siguiente clase vamos a ver más opciones de las interacciones, como los distintos tipos de acciones que pueden desencadenar.